Hola a todos y a todas. Mi nombre es Paula Torres Zafarán y espero que se encuentren muy bien en este año tan particular que nos está tocando. Vengo a presentar en esta reunión el trabajo que se titula Incoherencia en el comportamiento de las inundaciones, una aproximación para caracterizar su desplazamiento espacial a nivel global. Una cuestión que nos surgió cuando estuvimos analizando las series temporales de inundación a nivel de paisaje fue que quizás estamos perdiendo información valiosa de lo que está sucediendo espacialmente. Esto se debe a que estamos asumiendo cuando analizamos la serie temporal de área cubierta por agua en una celda como la que estamos mostrando acá, que el proceso de inundación y de secado sigue una secuencia geométrica o de pulso de inundación, en la cual a medida que aumenta el área inundada, esto se produce de forma concéntrica desde el núcleo de agua que ya se encontraba previamente inundado hacia las periferias, englosando tanto los cursos como los cuerpos de agua. De la misma manera, suponemos que la recesión se produce a partir de las últimas áreas que se anegaron hacia los centros de los cuerpos y cursos de agua. Si traducimos esto a un mapa de frecuencias, esperamos ver esta lógica secuencial definida de un gradiente de frecuencias desde los núcleos de los cursos y cuerpos de agua hacia sus periferias. Esto está documentado en muchas regiones, pero sin embargo no es característica de las inundaciones al nivel de paisaje, especialmente en lugares donde hay una alternancia de las inundaciones a nivel geográfico. Por ejemplo, en el caso de las celdas con ríos sinuosos, en el cual se produce este efecto de meandering, a lo largo de cuya serie temporal vemos que distintas áreas contribuyen alternadamente al proceso de inundación para formar lo que llamamos área cubierta por agua. Entonces, de esta manera, a medida que aumenta el área inundada, vemos cómo geográficamente esto se produce por zonas distintas. Ya podemos dejar de ver, en el caso de cuerpos de agua bastante someros, en los cuales se produce un solapamiento de los procesos de inundación y secado, en el cual puede suceder la recesión de una parte del cuerpo de agua solapado temporalmente con la inundación en otra dirección del cuerpo de agua. Entonces, este proceso, por ejemplo, agregado a la celda analizada, no es captado por las variaciones temporales del paisaje completo. Si mapeamos las frecuencias en estos casos en los que difiere la espacialidad del proceso de inundación, vemos que este proceso no es tan definido y que hay una mayor área que contribuye globalmente al área inundada de esa celda con frecuencias más bajas. Entonces lo que nos preguntamos es si podemos cuantificar cómo es el desplazamiento de las masas de agua a lo largo de paisajes en el mundo y poder determinar en qué regiones la coherencia es más relevante, es decir, los procesos de inundación se generan de forma concéntrica desde el núcleo de los cuerpos y cursos de agua más permanentes hacia las periferias, y en qué regiones hay una mayor contribución de áreas alternadas que aumentan el área inundada global de la celda. Entonces, nos propusimos un índice simple que cuantifica la discrepancia entre la distribución temporal que derivamos de los productos de sensores remotos y la distribución espacial real de los píxeles de un territorio dado y caracterizar así el grado de incoherencia de las inundaciones a nivel global en las últimas 3 décadas. Para ello, contamos con series mensuales entre 1986 y 2018, derivadas del producto de Peckel y colaboradores, que se generó a partir de una clasificación de imágenes Landsat, es decir, que su resolución espacial es de 30 metros. Este producto está montado en la plataforma Google Earth Engine, en la cual, gracias a la utilización de servidores de Google, se puede aumentar de forma exponencial la capacidad de procesamiento de grandes áreas. Contamos con 4.377 celdas de 1 grado por 1 grado, es decir, de una escala de paisaje, cuyo criterio de inclusión fue que tuvieran como mínimo un 0,5% de área inundada promedio. La heurística o los pasos a seguir de forma bien resumida consiste en la reconstrucción de la serie temporal en cada una de las celdas, esto es, obtener la fracción de área inundada por mes y someterla a un filtrado en base a la calidad de los datos que considera tanto la cantidad de píxeles con datos disponibles en un mes y a la cantidad de meses disponibles en un año,
y de esta serie de filtrados generamos un histograma de cómo deberían ser las frecuencias de inundación en el área inundada, siguiendo un modelo coherente, un modelo de desarrollo geométrico. Y por otro lado obtenemos un histograma espacial. Esto es un histograma de las frecuencias verdaderas de inundación de los píxeles existentes en el área de estudio. De la comparación de estos histogramas obtenemos una medida de incoherencia en la cual podemos diferenciar dos extremos, una incoherencia mínima, que es una diferencia entre los histogramas, nula, es decir, que coincide lo que esperamos obtener en base a la serie temporal con lo que vemos realmente en la distribución de frecuencias en los píxeles, y una incoherencia máxima que implica la disociación completa entre la serie temporal y la frecuencia real de los píxeles de inundación, lo cual implica que los procesos de inundación se llevan a cabo en cada evento gracias a la contribución de áreas completamente distintas en la unidad de paisaje. Entonces, de forma gráfica, podemos ilustrar el ejemplo de una celda montada en el río Uruguay, en la cual podemos ver la serie temporal del área cubierta por agua. Como pueden ver acá, ya está filtrada en base a la calidad de los datos. Y el primer paso es entonces ordenar esa serie de área cubierta por agua de forma descendente, de manera tal que podamos observar los valores, el valor de máxima inundación y el valor de mínima inundación. Este valor nos indica que, de acuerdo a la serie temporal, debería haber un 3,6% del área inundada que se encuentra en un 100% del tiempo bajo agua. Mientras que la diferencia que hay entre cada evento y el evento subsiguiente nos da idea de cuál es el área que se inundó con una frecuencia, que se debería inundar, perdón, con una frecuencia de n observación sobre el total de observaciones. De esta manera, si consideramos el evento de máxima inundación respecto al subsiguiente, la diferencia obtenida pertenece al área que se inundó con una frecuencia, o que se debería haber inundado con una frecuencia de 1 en 250 veces. Obteniendo esas diferencias entre eventos, podemos agruparlas en clases de a 5% de frecuencia de inundación, obteniendo el histograma de frecuencias de inundación que debería seguir el área cubierta por agua si las inundaciones en este área de estudio siguiesen un desarrollo coherente. Lo contrastamos con la distribución real de los píxeles, de las frecuencias de inundación de los píxeles, obteniendo el histograma de frecuencia real derivado de la información espacial del área de estudio. Y de la superposición podemos observar si hay una transferencia, si hay una discrepancia entre las dos distribuciones. Esto se puede cuantificar obteniendo en este caso un valor de 1,63%, que indica que hay este valor de área de la celda que no se corresponde con la frecuencia de inundación que debería tener en base a la distribución coherente. Tomando otro ejemplo, esta está situada en una porción del río Ucayali en Perú. Vemos que su serie temporal es más corta. Sin embargo, al ser el mismo dataset del cual se deriva la serie temporal y la serie espacial, nos permite igual hacer un análisis de esta discrepancia. Entonces, generando la misma secuencia, obtenemos la serie descendente, podemos observar los valores de máxima inundación y de mínima inundación, y a su vez contamos con la información de las frecuencias de inundación por píxel. Entonces reconstruimos esos histogramas derivados de la serie temporal y la derivada de la serie espacial, y podemos ver en esta celda que la incoherencia de ese desfasaje es de un 3,94% del área. Podríamos comparar estas dos celdas y vemos que la magnitud absoluta de transferencia en la celda del río Ucayali es mayor que aquella que se produce en la celda del río Uruguay. Sin embargo, es importante poder diferenciar que este valor de transferencia debemos relativizarlo a alguna medida común de todas las celdas. ¿Por qué? Porque no es hidrológicamente lo mismo que se produzca una transferencia de área de 3,94% en una celda que se inunda en promedio un 30%, en su 30% del área, que en una celda que solamente se inunda en un 1% del área. Esa transferencia va a ser mucho mayor cuanto menor sea el área registrada de inundación. Entonces, si comparamos estas dos métricas en función de cómo son las inundaciones en las dos celdas, podemos relativizar esta medida de incoherencia en función de la inundación media y también en función de la inundación máxima.
Al considerar únicamente la inundación media que sufre la celda, estamos incorporando alguna medida de variabilidad temporal. En cambio, si consideramos a esta incoherencia relativizada al evento de máxima inundación registrado, vamos a poder estar aislando el efecto de esta discrepancia geográfica en la celda de estudio. Podemos ver en este caso que, si bien la incoherencia absoluta es más alta en el caso del río Ucayali y es más baja en el caso del río Uruguay, cuando tomamos en cuenta cuáles son las extensiones máximas registradas de inundación, vemos que en realidad esta transferencia es mucho menos representativa en el río Uruguay, mientras que es muy alta en el caso del río Ucayali. De esta manera, entonces, mapeamos cómo es la incoherencia relativa a los eventos máximos de inundación registrados a lo largo de las 4.377 celdas, y podemos observar que hay regiones con incoherencias muy bajas que no llegan a ser del 0% completamente, porque siempre hay alguna cuestión de disponibilidad de datos o de formas de extraerlos, y que hay otras regiones, por ejemplo, como nombramos en el ejemplo de la metodología, a lo largo del río Ucayali. Asimismo, podemos ver la región de los esteros de Liberá y el sur de Brasil como regiones incoherentes. También son regiones incoherentes la región del Mar Aral, la región del Valle del Río Ganges y el noreste de China. Y cuantificando un poco estos valores de incoherencia, podemos ver que lugares con incoherencias bajas, como la adyacente a los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, y como a lo largo del río Amazonas, las incoherencias, los desplazamientos que contribuyen a una mayor extensión del área inundable global de la celda es de 0,14-0,22. Esto es que por cada porcentaje que se registró en su máximo evento de inundación, hay un 0,14% adicional que contribuye a lo largo de toda la serie temporal a la inundación global de estas celdas. En el caso extremo, puede haber hasta un 1,44% de inundación extra por cada porcentaje de inundación que se registra en su evento máximo. Esto significa que el área que a lo largo de toda la serie temporal estuvo inundada en algún momento puede duplicar y podría hasta cuadriplicar en algún caso el área que estamos viendo únicamente en la serie temporal como su evento máximo. ¿Y qué nos dice esto? Por un lado, nos permite identificar las regiones en las cuales hay sinuosidades de ríos, que conocemos un poco mejor, pero también nos permitió identificar algunos paisajes más antrópicos en su hidrología, como por ejemplo una celda en Tailandia en la cual hay una gran extensión de producción de arroz, donde se producen inundaciones que no son geométricas, no son secuenciales, porque hay una decisión de almacenar y retener agua y de liberarla en el momento que es más apto para el cultivo. Por otro lado, vimos que también hay un aumento de la incoherencia en regiones con valles de riego de gran infraestructura. Este es un ejemplo en una celda cercanías del río Colorado, en Río Negro. Y por otro lado detectamos también paisajes hidrológicamente antrópicos en los cuales la incoherencia disminuye o es más baja de lo que uno espera en base a la observación de celdas contiguas de la misma hidrología. Este es el caso de la construcción de embalses y reservorios artificiales en la cual disminuye la incoherencia justamente por esta acumulación de agua y esta contención de la dirección en la cual se pueden producir los aumentos de los niveles del área inundada. Entonces, como conclusión, pudimos cuantificar efectivamente cuál es el área extra que contribuye al proceso de inundación de un paisaje, que queda quizás enmascarada en el análisis de series temporales en sus medidas resúmenes, y pudimos captar estos fenómenos que se dan tanto en paisajes naturales y que son un poco más descriptos, como en el caso de la sinuosidad de los ríos, como también en paisajes hidrológicamente antrópicos, en los cuales por decisiones de cómo se acumula y cómo se libera ese área inundada, afecta a la contribución geográfica global del paisaje inundado. Como perspectivas a futuro nos preguntamos, en el caso de las alteraciones
de la incoherencia cuenca arriba, cuáles podrían ser los efectos sobre la incoherencia o sobre la hidrología en general cuenca abajo, y qué efecto puede tener esta incoherencia y sus cambios en otros balances ecológicos del paisaje que dependen de la disponibilidad de agua. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas para poder ampliar un poco de estos detalles.